Muy buenas noches, estimados estudiantes del técnico laboral en auxiliar jurídico. Nos encontramos hoy 22 de septiembre del año 2021, em, dando inicio a la última sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje, legislación civil y de bienes, que fue desarrollada bajo los parámetros de la presencialidad asistida por TICS, ¿sí? Eh, con diversos resultados, con bastantes, eh, o primordialmente con la satisfacción de haber abordado toda la temática. Ya hoy pues culminaremos esta guía de aprendizaje con lo que son los dos últimos modos de adquirir el dominio de las cosas, que son prescripción y sucesión. Pues el tema de la sucesión ya nosotros lo abordamos previamente cuando dimos aplicación del Código Civil, pero entonces vamos a retomar algunos conceptos para que quede eso totalmente claro. Entonces, el día de hoy culminaremos eh, las formas o la explicación de las formas en las cuales pueden allegar a nuestro patrimonio diversos derechos, ¿sí? Cosas corporales que podríamos nosotros en cualquier momento eh, ser o hacernos con propiedad de los mismos, ¿sí? De eso trata especialmente esta parte o esta última parte de la última lección de la guía de aprendizaje. Entonces, vamos a compartir unas diapositivas referentes al tema de prescripción adquisitiva de dominio, ¿sí? Entonces voy a compartir las diapositivas, muchachos, para eh, poder dar la explicación respectiva. Muchachos, podemos ver en pantalla las diapositivas. ¿Se están visualizando? Por favor, confirmen. Sí, profe. Listo. Bien, lo primero que debemos enfatizar con respecto a la prescripción, ¿sí? Es que la prescripción es una figura jurídica, un fenómeno jurídico. eh, Nos dice María Paz que sí las ve. Muy bien. Es un fenómeno jurídico y una institución jurídica por medio de la cual, y la prescripción en general, se pueden adquirir, ¿sí? Pero también a su vez se pueden extinguir derechos, ¿sí? Es algo que va paralelamente eh, proporcional, ¿sí? Para efectos en cuanto a los bienes se trata, ¿sí? Es también una figura jurídica en donde a raíz del paso del tiempo, ¿sí? A raíz de esa posible eh, renuencia por parte de un sujeto para dar utilidad, uso, ¿sí? A un derecho que le es propio o que está en su haber patrimonial o al cual es o del cual es sujeto de derecho, ha dejado de darle aplicabilidad o ha dejado de darle uso o simplemente no ha hecho los requerimientos
ante las autoridades competentes para poder dar aplicabilidad a ese derecho. ¿Sí? Por el paso del tiempo se pueden adquirir, pero también se pueden extinguir derechos. ¿Sí? Entonces, ese concepto de prescripción podemos encontrarlo, lo vamos a encontrar en diferentes guías de aprendizaje que ustedes vayan a abordar en técnico laboral en auxiliar jurídico, y si en algún momento lleguen a la universidad y posteriormente cuando se gradúen van a encontrar mucho este término de la prescripción, o esta figura jurídica de la prescripción, que tiene alguna semejanza con lo que es la caducidad, eh, pero que a últimas pues no es lo mismo, ¿cierto? Te vamos a dar en esta guía de aprendizaje lo correspondiente a, teniendo en cuenta que nos encontramos en legislación civil y de bienes, a lo respectivo o lo que tiene que ver con la prescripción adquisitiva del dominio de las cosas. ¿Sí? Prescripción adquisitiva, o también conocida como usucapio o usucapión, ¿cierto? Es decir, por el paso del tiempo, una persona que ha cumplido unos requisitos podría llegar a hacerse propietario, ¿sí? O con el dominio de una cosa, ya sea mueble o inmueble, ¿sí? Y a su vez, podemos decir, o se puede manifestar, muchachos, que es directamente proporcional, o una cosa lleva a la otra, porque en el momento en el cual esa persona que ha cumplido unos requisitos adquiere la propiedad, pues se le va a extinguir esa propiedad a quien la tenía, o quien tenía en su haber esa facultad de disposición sobre ese predio, ¿sí? O también conocido como el producto. Entonces, si una persona quiere, obviamente la otra va a perder, ¿sí? Se le va a extinguir esa propiedad, directamente proporcional. Pero también la prescripción es un fenómeno en donde se pueden extinguir derechos, ¿sí? Luego vamos a dar un ejemplo para que de pronto no queden así como en el aire. Si, por ejemplo, usted considera que en algún momento le asiste la facultad de solicitar ante la vía judicial el requerimiento, eh, a través de demanda, obviamente, ante la vía ordinaria laboral, unas acreencias laborales por X o Y motivo, porque fue despedido sin justa causa, o porque no le pagaron alguna situación, sí, una creencia laboral. Si usted deja pasar un tiempo, específicamente 3 años, y las acreencias laborales se extingan a los 3 años, usted ya no podrá realizar los actos procesales para poder solicitar ese derecho, ¿sí? Porque ha prescrito, ¿sí? Por el paso del tiempo. Entonces, es, no podríamos decir que es un regalo, pero sí es una victoria o un premio a una persona que ha realizado algún acto, y es a su vez un castigo a una persona que ha sido renuente en el uso de un derecho propio, ¿sí? Entonces, nos vamos a concentrar específicamente en lo que es la prescripción adquisitiva del dominio, ¿sí? Bien, ¿quedó claro eso que acabo de explicar? ¿Alguna duda en cuanto a eso? Estamos apenas empezando. David, ¿alguna duda o todo claro? Todo claro, pues. Muy bien. Entonces, tenemos que, como nos estamos concentrando en lo que es la prescripción adquisitiva del dominio, ¿sí? La usucapión, tenemos que entender, ¿sí? Que nos estamos dirigiendo a los modos de adquirir dominio, ¿sí? Entonces podremos manifestar que es un modo de adquirir cosas ajenas, ¿sí? ¿Por qué cosas ajenas? Porque una de las características, muchachos, de la prescripción adquisitiva de dominio de las cosas, ¿sí? Es que tienen un dueño
previo, ¿sí? O tienen un propietario en contra del cual usted va a dirigir sus actos procesales, ¿sí? Va a existir lo que conocemos como una legitimidad en causa por pasiva, y esa persona que tendrá esa legitimidad en causa por pasiva, es decir, el llamado a ser demandado, solamente puede ser quien tenga, ¿sí? O quien ejerza la propiedad sobre ese bien, ¿sí? O quien se considere que es propietario, que tiene la facultad de disposición sobre ese bien, ¿sí? Ahora, ¿qué hace, ¿sí? O qué tiene que suceder para que una persona pueda adquirir una cosa ajena, ¿sí? Eh, es decir, una cosa que le pertenece a otro? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Sí? Em, Principalmente tener la calidad de poseedor, ¿sí? Tener la calidad de poseedor, es decir, ejercer posesión con ánimo de señor y dueño, ¿sí? ¿Qué es una posesión con ánimo de señor y dueño? Simplemente una posesión sin violencia, que no sea oculta, ¿sí? Que todo el mundo pues sepa y que usted está ahí explotando, dándole explotación a ese bien, o ya sea mueble o inmueble, ¿sí? Y obviamente no solamente basta y sobra, no solamente basta con tener la calidad o el ánimo de señor y dueño, ¿sí? O poseedor, sino que debe transcurrir un lapso de tiempo determinado, ¿sí? Concurriendo estos requisitos legales, usted puede considerarse con legitimación en causa por activa para iniciar lo que se conoce como la acción de pertenencia, ¿sí? Para usted adquirir a través de este modo que se denomina prescripción adquisitiva del dominio, usted tiene que iniciar una acción que se llama la acción de pertenencia. ¿Quién es el llamado a iniciar la acción de pertenencia? El poseedor, ¿sí? La persona que ha tenido, ¿sí? Posesión en un predio, en un bien, por un lapso de tiempo, con ánimo de señor y dueño, ¿sí? Entonces, si yo habito, por ejemplo, en una casa y yo, teniendo justo título o no teniendo justo título, yo ejerzo posesión allí, ¿sí? Y transcurre un tiempo determinado que lo vamos a ver ahorita, pues simplemente, muchachos, eh, yo podré adquirir la propiedad, ¿sí? Un juez de la República, a través de un fallo, me determinará o podrá indicar que yo soy el propietario de ese predio, a partir de, pues, la prescripción adquisitiva del dominio. Recuerde que estamos hablando de cómo yo adquiero algo que no me pertenece, ¿sí? Porque es ajeno, ¿sí? Por el paso del tiempo. Lo que les venía diciendo, muchachos, estamos hablando de la prescripción adquisitiva del dominio. ¿Qué adquirimos? Derechos reales ajenos, ¿sí? Nosotros, obviamente, se hace ilógico que querramos o que tengamos la intención de adquirir algo propio. Es algo imposible. Si algo nos pertenece, no hay necesidad, pues, de iniciar este proceso o eh, esta situación o esta figura jurídica para poder manifestar que somos propietarios de algo, ¿sí? Y eso se da, o esa adquisición se da mediante la posesión que yo hago con ánimo de señor y dueño por un tiempo determinado, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo referencia a lo que es la prescripción adquisitiva, o también llamada usucapión. Y el ejemplo más claro, muchachos, eh, lo encontramos en, por ejemplo, esta situación, ¿sí? Juan, como poseedor irregular, ocupa una finca de Pedro, ojo, de Pedro, es de Pedro porque así lo determina el certificado de tradición y libertad,
durante 25 años. Para obtener su condición de propietario necesita adelantar el juicio de declaración de pertenencia, ¿sí? Que no es más que la reafirmación de la adquisición del derecho por prescripción adquisitiva de dominio o usucapio, ¿sí? Entonces, si yo habito, por ejemplo, en un predio por un tiempo determinado, que lo vamos a hablar ahorita, ¿sí? Con ánimo de señor y dueño, como poseedor regular o irregular, que también lo vamos a explicar ahorita, ¿sí? Yo puedo hacerme con la propiedad de ese bien inmueble, ¿sí? Yo puedo hacerme con la propiedad, ser el propietario, aunque pues legalmente no lo sea, ¿sí? Legalmente no lo soy porque recuerden que estoy ejerciendo un uso y un uso y goce, pero no estoy o no tengo la facultad de disposición. ¿Qué características tiene la prescripción, muchachos? Es un modo originario, ¿sí? La persona que adquiere el predio, la que adquiere el derecho, no adquiere, ¿sí? El prescribiente no adquiere el derecho por la manifestación de la voluntad del titular anterior, es decir, no quiere decir que como ocurre en la tradición exista una transferencia del dominio, no. En este caso, se adquiere libre de todo gravamen y además eh, no hay una voluntad por parte del propietario, en este caso el demandado, de transferir el dominio. Por el contrario, ¿sí? Yo pregunto, Angie, ¿qué harías tú si tú eres propietaria, ¿sí? de algún predio y de pronto alguien que tienes allá en un arrendamiento quiere manifestar que quiere iniciar un proceso de pertenencia? ¿Estarías de acuerdo? No. Sencillamente porque es un derecho tuyo, ¿sí? Y estarías a portas o de pronto, si no cuentas con algún soporte jurídico, ¿sí? En donde tú das el uso y el goce de ese predio, podrías por lo menos pasar un rato desagradable, ¿sí? Porque estaría en litigio o estaría en controversia la propiedad de ese predio. Entonces, en ese caso, el propietario, pues obviamente está en contra, no tiene la voluntad de transferir ni tampoco dejar que ese poseedor se haga con la propiedad, ¿sí? Es un modo de adquirir a título singular. Recuerden que solo se adquieren, en este caso, cosas singulares y determinadas. Yo no puedo ejercer posesión sobre una universalidad de derecho, ¿sí? Tiene que ser algo específico. Eh, es a título gratuito, ¿sí? No implica un sacrificio por parte del poseedor, ¿sí? No es como sucede en la compra-venta, ¿sí? O en la tradición, en donde cuando hay o hay la posibilidad, ¿cierto?, de que exista algo oneroso o una obligación onerosa, ¿sí? Como sucede en la compraventa, ¿sí? Eh, Recuerden que en la tradición también puede ser a título gratuita porque tenemos el ejemplo de la donación, ¿sí? Y además la prescripción es un acto o es un modo de adquirir entre vivos, ¿sí? Por acto entre vivos. Un fallecido no puede iniciar un proceso de pertenencia, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Hasta aquí. Bien. Requisitos de la prescripción adquisitiva del dominio o usucapión. ¿Sí? Primero, que los bienes objeto de posesión, o sea, es decir, sobre el bien el cual estoy ejerciendo ánimo de señor y dueño, pues sean comerciales ajenos, ¿sí? Por ejemplo, cosas no comerciales, eh, los derechos personalismos, pues personalísimos, los políticos, las cosas indeterminadas, ¿cierto? No son comerciales. Y obviamente tiene que ser un derecho ajeno.
como lo expliqué anteriormente, no puede ser un derecho propio. Posesión material sin interrupciones, ¿sí? La única y verdadera posesión, muchachos, es la que tiene el ánimo del señor y dueño, el animus y el corpus, ¿sí? Y sin interrupciones indica, ¿sí?, que el plazo que se fija o que se establece por ley no debe tener obstáculos naturales ni civiles, ¿sí? Y los requisitos en cuanto al tiempo, ¿sí? Para la prescripción ordinaria, ¿sí?, porque hay dos clases de prescripción, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria, ¿sí?, adquisitiva de dominio. Resulta que para la prescripción ordinaria, que es la que tiene el poseedor regular, es decir, quien tiene justo título y buena fe, la ley fija un periodo de 5 años para inmuebles. Sí, es decir, si yo tengo un justo título, es decir, por ejemplo, una compra-venta, ¿sí?, o a título privado, es decir, un documento privado, y con firmas autenticadas o elevada a escritura pública, pero no hice la inscripción, ¿sí?, en instrumentos públicos, eh, yo tengo un plazo de 5 años, ¿sí?, para bienes inmuebles. Ahora, para bienes muebles, el plazo del término es de 3 años, ¿sí? 3 años para bienes muebles. Cuéntame, David. ¿Puedo volver a repetir, profe? Que se me cortó un poquito la comunicación. Sí, estamos hablando de los requisitos de ley en cuanto al tiempo, ¿sí? Para bienes inmuebles, es decir, los que no se pueden trasladar de un lugar a otro, como los predios, las fincas, los terrenos, los lotes, el, el término y el tiempo que usted debe estar ahí ejerciendo posesión con ánimo de señor y dueño y ser poseedor regular es de 5 años, ¿sí? Y si por el contrario es un bien mueble, es decir, que se puede trasladar de un lugar a otro, el término es de 3 años, ¿sí? Y la prescripción extraordinaria, es decir, la del poseedor irregular, es decir, quien no tiene un justo título, ni tampoco se presume o no se ha podido demostrar la buena fe, ¿sí?, porque la buena fe se presume, o hay algún indicio de que de pronto hay mala fe, ¿sí? Es decir, entró de pronto con violencia, o hay algún testimonio que dice que entró con violencia, o de pronto no tiene ningún facto que pruebe cómo entró allí, ¿sí? El término es de 10 años, tanto para muebles como para inmuebles, ¿sí? Es decir, 3 para bienes muebles y 5 para bienes inmuebles en el caso de que sea un poseedor regular el que quiera adquirir por prescripción, ¿sí? Es decir, el poseedor regular, ¿sí?, la prescripción ordinaria. Y la prescripción extraordinaria que le pertenece o es la que tiene el poseedor irregular, que no tiene un justo título ni buena fe, o no se ha logrado demostrar, ¿sí?, o hay alguna prueba en contra, será 10 años para ambas clases de bienes, ¿sí? Pero obviamente se da una protección a esa persona que tiene alguna prueba, ¿sí?, o un título, el hecho generador de obligaciones, en donde probablemente se pactó algo con con algún factor previo, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, yo quería agregar, digamos, no sé si estaré equivocada, pero no solo la persona que tiene el ánimos y el corpus puede Ujú. interponer la demanda de pertenencia, sino también, Sí. digamos, un tercero, por ejemplo, un tercero, un ajeno, tiene una deuda
La acción que es, oblicua. sí, digamos, acreedor de la persona que tiene el ánimo del corpus, él también podría iniciar el proceso de pertenencia para que Sí, la propiedad quede a nombre después del deudor y ya luego él puede perseguir ese bien. sí, esa facultad la tienen los acreedores del poseedor, ¿sí? Como aquí se ha adelantado un poquito la compañera Angie, pero ella tiene razón. Igual sucede de pronto con las herencias, ¿sí? El acreedor puede iniciar lo que se conoce como la acción oblicua, ¿sí? De pronto, vamos a poner un ejemplo. Eh, un poseedor tiene una obligación crediticia con un tercero, con un X, ¿sí? Y con el fin de que ese acreedor no pueda perseguir ese inmueble en el cual está ejerciendo posesión, no inicia, o sea, ¿sí? Se las tira de vivo y no inicia el proceso de pertenencia. Entonces, al demostrar que él tiene un interés, ¿sí? Que tiene una legitimación en causa por activa, él puede dar inicio al proceso de pertenencia con el fin de saldar su obligación, ¿sí? Entonces, muy importante el apunte que ha hecho Anchi. Eso se llama acción oblicua. Profe, una pregunta. Bueno, esa acción oblicua, pues ya yo la recordé, yo se la mencioné, pero yo tengo una duda. Con la acción publiciana, que esa no, si me la puede explicar también, si tiene algo que ver, porque esa no comprendo la diferencia. Viene siendo lo mismo, ¿sí? Sino que en algunos casos hay algunos doctrinantes en donde han manifestado, ¿sí? De que la acción oblicua, cuando hablamos de acción oblicua, nos estamos refiriendo a la posibilidad de activar un derecho que no se ha podido ejercer o que esa persona no ha querido ejercer, ¿cierto? Por X o Y motivo, porque se ha dado cuenta que posiblemente eh, esa persona que quiere evadir una responsabilidad, ¿sí? En cambio, la acción publiciana es un instrumento jurídico en donde una persona puede eh, reivindicar ante un juez la posesión de una cosa, aunque no pueda demostrar la titularidad de la propiedad, ¿sí? Eh, es decir, con esa acción publiciana, ¿sí? Como lo hemos manifestado, ¿cierto? Yo lo que estoy tratando de hacer es tratar de ayudar, ¿sí? O de darle una mano a esa persona que, que de pronto está en un pleito. ¿Con el fin de qué? De que yo también me pueda beneficiar de ello, ¿sí? Eh, demostrar en un debate jurídico, en una controversia, en un proceso judicial, y hacer ver que esa persona dentro de ese proceso, ¿sí? Tiene un mejor derecho, ¿sí? Pero entonces sí es algo distinto, es diferente. Pero la finalidad en este caso es eh, simplemente hacer que una persona pueda poseer un derecho, ¿sí? Y la similitud es que siempre será ejercida por parte de un tercero, ¿sí? Entonces, continuemos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, disculpe la última parte. Para poder entender, la acción policiana, la instaura es un tercero. Sí, claro. Ambas, Ah. ambas son por tercero, ¿sí? Muy bien. Pero es que, o sea, listo, usted me dice que ambas son por terceros, pero entonces la acción publiciana es para poder demostrar que alguien está en mejor derecho. O sea, Exacto, sería. Y ya exacto. La solamente. acción, exacto. Lo que pasa con la acción oblicua es que yo estoy tratando de cobrar una obligación que tienen conmigo. Eso se llama acción oblicua. Yo en la acción publicitaria yo no me estoy beneficiando en nada.
¿sí? No me estoy beneficiando en nada, sino que yo a través de esa acción, yo puedo estar eh, demostrándole al juez, y a través, es como un incidente, podría ser o podríamos asemejarlo a lo que conocemos como un incidente, ¿sí? Yo lo que busco ahí, o colateralmente estoy dándole una mano a esa persona, ¿sí? Pero no estoy buscando un beneficio para mí. Esa es la diferencia. Yo cuando ejerzo una acción oblicua, ¿sí? Yo busco un beneficio, cobrarme a raíz de el derecho que adquiere el poseedor, si la propiedad que adquiere ese poseedor, ¿sí? Profe, sí, sí, profe, sí lo entendí. Entonces, la última pregunta. Entonces, la acción publiciana se podría comparar entonces con el agente oficioso. Le pregunto, para yo poder entender, porque cuando yo Mm, vi la acción publiciana, o sea, quedé con esa duda, o sea, como enredado con eso. La acción oblicua sí la pues entiendo, pero la publiciana no comprendo, o sea, no le veo fin. ¿Cuál es la, como me dice usted, lo que que, nadie lo se que va a pasa es lucrar? O que, sea, sí, lo que pasa es que muchas cosas en el derecho civil a veces no tienen, bueno, no le podríamos encontrar una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son ambiguas, ¿sí? Como por ejemplo, hoy hablaba en clase presencial sobre, hablábamos sobre la ocupación, ¿cierto? El hecho de que parece ambiguo de que si yo mato un animal, pues me va a pertenecer. Entonces, eso es como obvio, ¿cierto? Entonces, el derecho civil es así, ¿sí? Me parece que en el mundo jurídico la acción oblicua tiene una importancia mayor, ¿sí? O tiene una prevalencia. ¿Por qué? Porque yo con la acción oblicua yo me estoy beneficiando, ¿sí? Sí tiene una semejanza en cuanto a la finalidad con el agente oficioso, ¿sí? Pero son situaciones diferentes. El agente oficioso busca proteger un derecho de una persona que no se puede valer por sí mismo o que no puede hacerlo, ¿sí? Acá estamos hablando de que es una mano, ¿sí? En un proceso judicial, ¿sí? Demostrar en un proceso, por ejemplo, de una acción reivindicatoria, que esa persona no era poseedora, ¿sí? Más o menos así funciona la acción publiciana. La acción publiciana o quien interpone la acción publiciana está a favor de quien no es poseedor, ¿sí? A favor de el propietario, ¿sí? Muy bien. Bueno, Profe, no entendí muy bien esa parte. ¿Me la puede explicar bien, por favor? ¿quién habla? ¿Quién habla? Divisáis. Dice, estamos hablando eh, de la acción oblicua y de la acción publiciana, ¿sí? La acción publiciana es, por decirlo de una forma, en la cual yo, ¿sí? Que de pronto puedo demostrar eh, por algún motivo, por cualquier medio, que esa persona no es poseedora, ¿sí? Eh, demostrar que por algún motivo no ejerció con ánimo de señor y dueño. Y a la vez estoy dándole una mano a quien está ejerciendo la acción reivindicatoria o contra quien se está dirigiendo la acción de pertenencia. Por el contrario, la acción oblicua es aquella en donde, como a mí me deben, si es una obligación en donde yo me estoy viendo afectado porque esa persona está viviendo ahí de chévere, ¿cierto? Pero como no ha hecho el proceso de pertenencia, yo no puedo cobrarle porque no es propietario, ¿sí? No puedo embargarlo. Entonces yo lo que hago es interponer una acción para que un juez de la República diga, hombre, eres poseedor, adquiérelo por prescripción adquisitiva y paga,
Eso es lo que estamos explicando, Luis. ¿Sí? Bueno, continuemos. Tenemos entonces que de la misma forma como adquirimos el derecho, como se adquiere la propiedad en- de un predio, de un derecho corporal mueble, ¿sí? También al mismo tiempo se extingue el derecho de una persona que ha dejado de ejercer posesión, ¿sí? Que es propietario y que por por alguna circunstancia de la vida, pues ha dejado de ejercer posesión, ¿sí? Es un castigo. La prescripción extintiva es un castigo a, eh, a la renuncia que le ha dado el, el propietario a la explotación de la tierra. Y recuerden que la tierra tiene que ser explotada, si no, pues se extingue la propiedad. ¿Listo? Bien. Bien, aquí en este cuadro, muchachos, podemos evidenciar eh, las diferencias y semejanzas que existen entre la prescripción ordinaria y la extraordinaria. ¿Sí? En la prescripción ordinaria encontramos posesión regular con justo título y buena fe, ¿sí? Como ya lo había explicado ahorita. Y en la prescripción extraordinaria falta justo título o la buena fe, ¿sí? En la prescripción ordinaria se exige un plazo de 3 años para muebles y 5 para inmuebles. En la extraordinaria el término es de 10 años para ambas clases de bienes, ¿sí? El tiempo se cuenta en la prescripción ordinaria entre presentes y ausentes, ¿sí? Y en la prescripción extraordinaria el tiempo no se cuenta entre presentes y ausentes, es decir, hay que estar allí siempre. Yo pregunto, ¿será que el poseedor puede dar en arrendamiento? Vamos a repetir la pregunta, profesor, no la escuché. ¿Será que el poseedor puede ser o tener la facultad de arrendar ese bien? Pues depende, porque por lo menos si el poseedor en el inmueble que está no tiene un contrato de arrendamiento y no se pactó que iba a su arrendarlo, pues no se podría, si no se pactó antes. Ese sería un ejemplo dependiendo ya. Pero si es un poseedor así cualquiera, que el predio anterior no tuviera ningún dueño, sino que se metió ahí y está haciendo la posesión para poder prescribirlo, para poder tomarlo para él, pues después de la prescripción, cuando la alegue, sí podría, pero tampoco antes, porque si no pierde también pues el derecho a la prescripción. Bueno, vamos a ver, yo creo que fue que no me entendiste la pregunta, pero bueno, me sirve que toques el tema del arrendador, pues el arrendatario, para poder explicar lo siguiente. A ver, cuando hablamos de poseedor, estamos refiriendo a una persona que tiene ánimo de ser dueño, es decir, esa persona tiene o ejerce un derecho, ¿sí? En donde cualquier persona que está a su alrededor no tiene la posibilidad de perturbarlo, ¿sí? Y además, eh, no tiene un documento, pero eh, representa para las personas a su alrededor, ¿sí? Tiene una intención, ¿sí? De, o un ánimo, ¿sí? Eh, generador de respeto, erga omnes, ¿sí? Cuando hablamos de erga omnes, quiere decir que respeto por parte de las demás personas hacia el derecho que ejerce él sobre ese predio. Cuando el poseedor
pone o da en arrendamiento un inmueble, es decir, ese arrendador es un sesgo, es una prueba de que esa persona sí ejerce un ánimo de señorío. Tanto así que tiene la capacidad de arrendarlo y nadie se opone a ello, ¿sí? Pero si por ejemplo es un mero tenedor, ¿sí? Si por ejemplo es un mero tenedor, no va a poder arrendarlo nunca porque si se da cuenta el propietario del inmueble, por obvias razones, puede iniciar un proceso de restitución de bien inmueble por incumplimiento del contrato, por subarrendar, como lo ha dicho acá el compañero David, ¿sí? El hecho de que un poseedor arrienda un inmueble es una prueba fehaciente de que esa persona, ¿sí? Tiene un ánimo de señorío, ¿sí? Ojo, el arrendatario, muchas veces los arrendatarios eh, creen o piensan que por el hecho de pasar 10 20 años en un inmueble, ¿sí? Porque sucede, hay personas que pueden durar ese tiempo, ya que se creen con derechos en el inmueble, ¿sí? Incluso algunos creen que pueden iniciar un proceso de pertenencia por el simple hecho de haber tenido un tiempo ahí. Recuerden que el arrendatario es un mero tenedor. ¿Qué característica tiene el arrendatario? Que reconoce dueño ajeno al suscribir un contrato. Cuando ya esa persona que está en tenencia del inmueble reconoce un dueño ajeno, es imposible que adquiera por prescripción. El simple hecho de que usted a una persona que lo está demandando por pertenencia le conteste y le ponga como prueba un contrato de arrendamiento, derriba todos los hechos y las pretensiones, ¿sí? Entonces, por eso les recomiendo, muchachos, que cuando ustedes tengan un bien inmueble, ¿sí? Para evitar algún dolor de cabeza, hagan su contrato. Eso no les cuesta nada, ¿sí? Hagan el contrato para evitar malos entendidos. No vaya a ser que un arrendatario les vaya a salir con un proceso de pertenencia. ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, señor. ¿Qué busco yo con un proceso de prescripción? Yo, con un proceso de prescripción, busco la titularidad, ¿sí? O que se le confiera el derecho de propiedad al poseedor, ¿sí? La titularidad del derecho, es decir, la disposición, la facultad de disponer del inmueble. El poseedor, pues obviamente no va a tener o no tiene la facultad de decidir o enajenar ese inmueble. Eso solamente es propiedad o es ejercicio del propietario, ¿sí? Bueno, como ya lo habíamos dicho, muchachos, se pueden adquirir por prescripción todas las cosas corporales que son susceptibles de apropiación, ¿sí? Con excepción del derecho de hipoteca y el censo, ¿sí? Muy bien. La posesión se puede interrumpir, ¿sí? La interrupción es la situación jurídica que impide al poseedor la realización de actos con ánimo de señorío y dueño, ¿sí? Cuya ocurrencia hace desaparecer el tiempo anterior de la posesión. Es decir, si hay una interrupción, eh, hay que empezar de nuevo, ¿sí? Hay que empezar de nuevo. Bien, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro.
Bueno, vamos entonces ahora eh, a ver si abordamos lo que es la sucesión, muchachos. ¿Alguna pregunta, muchachos? David, No, señor. muy bien. Vamos a tratar, creo que ya llevamos ya casi la hora de clase, pero creo que nos puede dar tiempo. Muy bien, entonces voy a tratar de compartir en este momento las diapositivas de sucesión. Bien, muchachos, este tema ya nosotros en algún momento lo abordamos en la clase de aplicación del Código Civil y Código General del Proceso. Pero para que no quede este tema en suspenso, porque también hace parte de nuestra guía de aprendizaje, pues vamos a abordar, ¿sí? Entonces ya conocemos de primera mano lo que es la ocupación, el acto jurídico de apropiarnos de lo que no tiene dueño, ¿cierto? De bienes muebles y de hacerle una aprehensión material a esa cosa. Conocimos la accesión, que es el modo de adquirir el dominio de las cosas que produce lo que me pertenece o lo que se adhiere a lo que me pertenece. Conocimos la tradición, que es la transferencia del derecho de dominio a partir de un contrato, de una convención y de un acuerdo de voluntades, ¿sí? En donde convenimos transferir ese dominio, ¿sí? De una cosa mueble o inmueble, ¿cierto? Eh, y acabamos de lo que es la prescripción, que es el hecho o es el modo de adquirir el dominio de las cosas que tienen un dueño ajeno por el paso del tiempo en donde ejercí con ánimo de señorío dueño una posesión, ya sea regular o irregular, ¿sí? Y que yo debo iniciar un proceso que es el proceso de pertenencia, ¿sí? Y por último tenemos la última forma o el último modo de adquirir dominio de las cosas, que es la sucesión, que es producto de un hecho jurídico, ¿sí? Y ese hecho jurídico es la muerte, ¿sí? La muerte es un hecho jurídico que a todos nos llega. Nadie quiere morirse. No hay voluntad del hombre, por eso es un hecho jurídico, ¿sí? Pero la muerte produce unos efectos jurídicos importantes, ¿sí? Entre ellos, ¿qué va a pasar o qué sucede con los bienes que deja el causante? ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? ¿Sí? Entonces, la sucesión es simplemente la destinación de los bienes que una persona tuvo en vida. ¿Sí? Hay algunas personas que han fallecido y todavía, después de 10 o 15 años, todavía aparecen como propietarios, ¿sí? Porque no se ha realizado lo que es el proceso de sucesión. Pero con la sucesión no solamente
vamos a destinar los bienes, es decir, los activos, sino también las deudas, ¿sí? O los pasivos también entran en esa sucesión. También son derechos que hay que entender que van a ingresar a esa sucesión, ¿sí? Esa sucesión va a tener dos clases de personas, los herederos o los legatarios. Y los herederos son cuando esa persona que ha fallecido no hizo testamento y pues por ley las personas se decide a quién le va a quedar o a quién se va a destinar los bienes por ley, ¿sí? Por lo que establece la ley. Y los legatarios es producto del testamento, ¿sí? Entonces, la sucesión, muchachos, es la forma en la cual se dará destinación a los bienes que ha dejado una persona que fallece, ¿sí? Simplemente es eso. ¿Qué elementos deben concurrir? ¿Sí? ¿Qué elementos deben concurrir para poder o que se pueda realizar una sucesión? Pues obviamente, inicialmente debe existir el hecho jurídico de la muerte, ¿sí? Sin un muerto, sin un fallecido, no va a poder iniciarse un proceso de sucesión, ¿sí? Es por ello entonces que usted en vida no puede eh, destinar los bienes, ¿sí? Usted como heredero, ¿sí? O futuro heredero no puede entender que ese bien que le pertenece a su padre, por ejemplo, que le va a pertenecer, porque si solamente usted podrá entender que usted tiene derecho a ese bien cuando su padre fallece, ¿sí? Tenemos también los asignatarios, que son pues las personas llamadas a recoger el patrimonio de esa persona que ha fallecido. Y estas personas se dividen o se conocen como herederos legatarios, ya lo explicamos anteriormente. Muy bien. Tenemos la sucesión intestada, ¿sí? Dentro de las clases de sucesiones. Tenemos la sucesión intestada, que es aquella que se rige con fundamento de la ley civil. Si no existe un testamento, no se distribuye el patrimonio a través de un testamento, ¿sí? La sucesión testada es aquella en donde existe el legatario, es decir, el, la persona que ha fallecido deja un documento en donde plasma su voluntad de cómo se va a distribuir y quiénes van a recoger ese patrimonio. La mixta es cuando, por ejemplo, en un testamento se lega una parte de la herencia y la otra simplemente se deja a la determinación de la ley, ¿sí? Es mixta. Y tenemos una que es doctrinal, en donde en vida, podríamos decirlo así, se hace lo que conocemos como la entrega que hace el padre al hijo en vida, ¿sí? A través de donación o la venta simulada, ¿sí? Entonces, podría ser un ejemplo de esa sucesión contractual porque es en vida, ¿sí? ¿Qué debe existir? La muerte de una persona de la especie humana, ¿sí? La muerte es un hecho futuro y cierto, ¿sí? ¿Por qué es cierto? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Por qué es un hecho futuro y cierto? Es un hecho futuro y cierto, pues, porque, es que ¿cómo explicárselo? Pues claramente la muerte a todos nos va a llegar, o sea, en algún momento de la vida. Es algo que no se puede cambiar de ninguna manera. O sea, futuro y cierto, o sea, obligatoriamente nos vamos a morir, entonces por eso es un hecho así. Muy bien, no es presente porque aún
cuando uno tenga la certeza, ojalá uno supiera cuándo le llegará la hora, ¿cierto? Pero es un hecho que va a ocurrir posteriormente y eh, no se deja al azar. Algún día nos va a llegar, ¿sí? Nadie se salva de eso. Es un hecho que va a ocurrir sí o sí, ¿sí? Entonces, la muerte. Debe existir un patrimonio. ¿Qué va a suceder o qué va a ser objeto de sucesión si no hay bienes? ¿Sí? No hay lógica para ello. Tiene que existir una propiedad, ¿sí? Un patrimonio, ¿sí? ¿Qué entra o qué hace parte del patrimonio? Derechos reales, personales, inmateriales o universalidades jurídicas, ¿sí? Ya eso lo habíamos dicho, como la sociedad conyugal, ¿sí? Bien. Y por último, pues los asignatarios, las personas que por ley están llamadas a recoger el patrimonio de o que ha dejado el causante, ¿sí? Que se denominan legatarios o herederos, ¿sí? Muy bien, muchachos. Eh, este tema ya nosotros lo habíamos abordado con anterioridad en su momento. Entonces, considero que pues hemos cumplido los objetivos con respecto a la guía de aprendizaje, ¿sí? Es importante y les aconsejo que pues tengamos el hábito de la lectura, muchachos. Eso es muy importante. Eh, tienen el, podríamos decir que tienen la ventaja de que estas clases quedan grabadas, ¿sí? La página en donde pues ustedes eh, pueden visualizar siempre va a estar ahí. En cualquier momento ustedes pueden ingresar pues a realizar eh, la búsqueda de estos documentos, ¿cierto? De los videos, ¿sí? De que trata eh, esta asignatura, ¿sí? Entonces, eso es, podríamos decir que un punto a favor. Pues yo los conmino a que continúen en, en ese rumbo, muchachos, en donde no descuiden en ningún momento el rumbo, sino descuiden los objetivos, ¿sí? Eso es muy importante, muchachos. Realmente eso los va a hacer unos buenos profesionales en su momento, ¿sí? Entonces, muchachos, fue un placer haber compartido con ustedes esta guía de aprendizaje. Hay que esperar a ver qué guía de aprendizaje pues sigue y pues si seguimos o continuamos con ustedes. Eh, no siendo más, muchachos, el día de mañana estaré subiendo el examen final, ¿sí? Recuerden que hay algunas actividades que están todavía en stand-by. Hay algunos estudiantes que pues les hace falta algunas y por ende pues los invito a culminar con ello. Entonces, muchachos, estén atentos a ese examen final y que tengan un feliz resto de noche. Nos Gracias, vemos. profe, hasta mañana. Que la haga bien. Hasta mañana.